El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está colapsando. Y no es una exageración. Miles de personas, desde fiscales hasta agentes del FBI, han dejado sus puestos. Pero lo que nadie te está diciendo es que este colapso está solo comenzando. ¿Por qué están renunciando aquellos que antes defendían el sistema? ¿Qué está pasando dentro de las instituciones que deberían protegernos a todos? Y lo más inquietante, ¿cómo nos afecta esto a ti y a todos los ciudadanos que dependen de la justicia para vivir en un sistema ordenado? La respuesta está mucho más cerca de lo que imaginas, pero aún no la hemos visto toda. Quédate, porque lo que está sucediendo podría cambiarlo todo. No estamos hablando de un simple problema dentro del Departamento de Justicia. Esto es solo la punta del iceberg. En Minneapolis, miles de empleados han abandonado sus puestos y no solo se trata de una renuncia individual, sino de una fuga masiva que refleja una crisis mucho más grande. ¿Pero por qué? Las razones van más allá de lo que parece a simple vista. La falta de acción en casos clave, como el manejo desastroso de las investigaciones sobre Epstein o el encubrimiento de asesinatos, son solo algunos de los ejemplos de un sistema desmoronándose. Ahora, se nos presenta una pregunta incómoda. ¿Puede un sistema que se está autodestruyendo aún ser fiable? Y más importante aún, ¿qué significa esto para todos nosotros, para la justicia que creíamos tener? Lo que está sucediendo dentro del Departamento de Justicia es aún más inquietante cuando se observa la respuesta de aquellos que deberían tener el control. Todd Blanche, el número 2 en el Departamento de Justicia, acaba de ser interrogado sobre las renuncias masivas en Minneapolis. ¿Y cuál fue su respuesta? Un simple no comentario. Pero aquí está el detalle que todos están ignorando. Blanche no es solo un funcionario cualquiera, fue abogado defensor de Donald Trump. Entonces, cuando el segundo al mando del DOJ evita hablar de algo tan grave, ¿qué nos está diciendo esto sobre la integridad de las instituciones que deberían estar protegiendo la ley? Este silencio no es accidental, es parte de un patrón mucho más grande que apunta a la falta de responsabilidad. Mientras tanto, periodistas como Georgia Ford están siendo acosados por agentes del DEA, y la pregunta es clara: ¿hasta qué punto están dispuestos a llegar para silenciar a aquellos que exponen la verdad? Lo peor de todo es que nadie parece dispuesto a enfrentar las consecuencias de todo esto. ¿Qué pasa cuando las personas encargadas de hacer justicia se convierten en parte del problema? Este no es un incidente aislado. Este colapso dentro del Departamento de Justicia es el resultado de un proceso mucho más largo y mucho más peligroso. La administración Trump no solo abrió la puerta a este caos, la empujó completamente. Piensa en ello por un segundo. Los precedentes históricos nos dicen que cuando las instituciones de justicia se corrompen de esta manera, el daño es irreversible. Recuerda Watergate, recuerda cómo el sistema de justicia fue socavado desde adentro. En este caso, no estamos viendo solo un fallo puntual. Estamos presenciando la normalización de la violación de normas fundamentales, una práctica que se debería haber erradicado hace décadas. Y lo más alarmante, la gente lo está aceptando. Las personas que aún permanecen dentro del DOJ están viendo cómo su propia organización se desintegra bajo su mirada. La pregunta es: ¿qué sucede cuando aquellos que deberían ser los guardianes de la ley ya no pueden confiar en el sistema? ¿Qué pasa cuando el Departamento de Justicia, esa institución que debería ser el bastión de la democracia, se convierte en un centro de manipulación política? Las pruebas ahora son irrefutables. El Departamento de Justicia está cruzando líneas que antes eran impensables. Se ha violado la ley, se ha ignorado la justicia y lo peor, las personas encargadas de hacerlo parecen completamente ajenas a la magnitud del daño que están causando. Tomemos el caso de Minneapolis, donde los fiscales fueron literalmente presionados para dejar de investigar un asesinato crucial. La contradicción es clara. Por un lado, se nos dice que están luchando por la justicia y por el otro, se apagan investigaciones que podrían exponer la verdad. Pero,
¿Qué pasa cuando un fiscal de renombre se ve obligado a abandonar su caso por órdenes superiores solo para que luego el mismo caso termine en la nada? ¿Qué tipo de justicia es esta? Este no es un desacuerdo de opiniones, es una violación directa de los principios fundamentales de la ley. Y ahí está la clave. El Departamento de Justicia no solo está fallando, está actuando activamente contra los mismos principios que debería defender. Es el tipo de contradicción que hace temblar los cimientos de toda una nación. ¿Quién se beneficia realmente de este caos? Y más importante aún, ¿quién sufre? En las últimas 24 horas, el caos ha llegado a niveles insostenibles. Primero, el Departamento de Justicia en Minneapolis, que ya estaba al borde de la ruptura, se enfrenta a una nueva crisis. Un número creciente de funcionarios decide abandonar, dejando vacíos que no pueden ser llenados. Pero eso es solo el comienzo. Mientras tanto, en Nueva York, el caso de tráfico sexual de alto perfil está siendo retrasado porque el DOJ no tiene suficientes recursos para llevarlo a cabo. Y aquí está el detalle más inquietante. Mientras los casos de alto perfil se apilan, las investigaciones cruciales se ven comprometidas. ¿Cómo es posible que una institución encargada de hacer justicia esté tan desbordada que no pueda siquiera cumplir con lo más básico? Y como si fuera poco, los fiscales federales y los agentes del FBI, antes pilares del sistema judicial, ahora se encuentran incapaces de realizar su trabajo. La pregunta no es si esto es un accidente, es una consecuencia directa de la desorganización que se está permitiendo. Este es el punto de no retorno. Si la administración del DOJ no actúa pronto, el daño será irreparable. ¿Qué sucede cuando el gobierno pierde el control total sobre sus instituciones clave? La pregunta es, ¿qué pasa si esto continúa? ¿Estamos presenciando el principio del fin? Es fácil hablar de instituciones, de gobiernos, de renuncias y caos, pero al final del día, ¿cómo afecta esto a las personas comunes? Piensa en las familias que confían en el sistema judicial para proteger sus derechos. Piensa en las víctimas cuyos casos quedan sin resolver mientras el Departamento de Justicia se tambalea. ¿Quién paga el precio? Los que necesitan protección, los que buscan justicia y, lo peor de todo, los que ni siquiera saben que ya no tienen a nadie luchando por ellos. Cuando los fiscales y los agentes se van, se lleva consigo algo más: la esperanza de que alguien velará por nosotros. La gente en Minneapolis, los que aún quedan en el sistema, están atrapados entre la desesperación y la impotencia. Y para aquellos que simplemente querían un trabajo, que confiaban en la idea de hacer lo correcto, ahora se enfrentan a la amarga realidad de que han sido parte de una maquinaria rota. Si esto te suena familiar, si alguna vez has sentido que el sistema no te protege, te invito a que lo compartas en los comentarios. La verdad es que esta crisis no solo afecta a los que trabajan dentro, sino a todos los que alguna vez creyeron en el sistema de justicia. Ahora es el momento de ir más allá del escándalo y examinar lo que realmente permite que todo esto ocurra. El colapso del Departamento de Justicia no es solo un accidente, es el resultado de una red de incentivos, poder y miedo que mantiene a este sistema a flote a toda costa. Piensa en los altos funcionarios que se mantienen firmes en sus puestos mientras el sistema se derrumba a su alrededor. Están atrapados en un juego de poder donde la lealtad política y los intereses personales prevalecen por encima de la justicia misma. ¿Y el pueblo? El pueblo queda atrás, atrapado en un ciclo de desconfianza y desesperación. Este no es solo un caso de incompetencia, es un sistema que ha sido diseñado para proteger a unos pocos y sacrificar a muchos. El DOJ debería ser la piedra angular de nuestra democracia, pero se ha convertido en un campo de batalla donde se juega con la vida de los ciudadanos, todo mientras los poderosos siguen jugando al ajedrez político. La gran verdad aquí es inquietante. El sistema está diseñado para fallar, y aquellos dentro del DOJ que aún permanecen se ven obligados a jugar ese juego sucio. Y lo que es aún más aterrador, a medida que más personas se van, el vacío de poder solo se profundiza. ¿Quién está realmente al mando cuando las reglas ya no se siguen? Ahora estamos en un punto crítico. El camino hacia adelante se bifurca en dos direcciones, pero ambas son inciertas. Por un lado,
podríamos ver una continua erosión del sistema judicial. A medida que las renuncias se acumulan, el Departamento de Justicia podría colapsar por completo bajo su propio peso. Los vacíos de poder se expandirán, las investigaciones quedarán paralizadas y, lo que es peor, la confianza del público en la justicia podría desaparecer para siempre. Si esto ocurre, no solo será un golpe para las instituciones, sino para todos nosotros. El impacto será tangible y las consecuencias se sentirán en cada rincón de la sociedad. Pero hay otro camino más sombrío aún en este escenario. El DOJ podría seguir sus propios intereses políticos, abandonando su responsabilidad constitucional en favor de agendas partidistas. Si eso ocurre, la justicia se convertirá en una herramienta para destruir a los enemigos políticos, no para proteger al pueblo. El daño sería irreversible. El próximo movimiento podría ser mucho más oscuro de lo que imaginamos. Y aunque no podemos predecirlo con certeza, lo que sabemos es que el futuro está en juego. La pregunta es, ¿qué camino tomará el Departamento de Justicia? El próximo giro de los acontecimientos ya está formándose. ¿Estás preparado para lo que podría venir? Lo que estamos presenciando no es solo una crisis política, es una crisis de justicia. El Departamento de Justicia, que alguna vez fue el bastión de la imparcialidad y la integridad, ahora se ha convertido en una sombra de sí mismo. Pero más allá de los escándalos y las renuncias, hay una lección mucho más profunda. Cuando el sistema se desintegra, la confianza de la gente se desvanece con él. Y si algo hemos aprendido de todo esto, es que las instituciones, por muy poderosas que sean, son vulnerables cuando se pierden sus principios fundamentales. El futuro de la justicia en este país está más incierto que nunca. Este no es solo un fracaso dentro del DOJ, es un fallo que podría redefinir cómo entendemos la justicia en los próximos años. Lo que suceda a continuación dependerá de todos nosotros, de cómo reaccionemos ante lo que está pasando. Porque si no estamos atentos, el próximo gran golpe podría ser aún más grande y más devastador. Si este análisis te ha hecho pensar en lo que realmente está en juego, suscríbete y sigue con nosotros mientras seguimos desentrañando los giros de esta historia. Lo que está por venir podría cambiarlo todo.